muy interesante, de una mujer revolucionaria en todos los aspectos, una gran vidente, una gran médica, una gran artista, porque también hizo música y fue todo un personajazo, nacida en 1098, en el siglo XII. No. 1098. No, manches, o sea, es la neta. Tenemos un video de ello primero, ¿verdad? A ver, vamos a ver el video y ahorita regresamos a platicar porque sí está interesante. Sobrenatural, las visiones de Hildegarda de Bingen. Nacida en 1098 en Bockenheim, Alemania, Hildegarda tenía tan solo 8 años cuando sus padres la internaron como una monja de claustro para permanecer al servicio de Dios por el resto de su vida. Pero cuando todavía era una niña, ella comenzó a tener extrañas visiones. Hasta el 15º año de mucho, y relaté algunas de las cosas que veían los demás, quienes me preguntaban con asombro de dónde procedían tales visiones. Con frecuencia, las visiones las relacionaban con eventos futuros, pero teniendo en cuenta el asombro de mis oyentes, me animaba reticente. Pero no fue hasta que cumplió 40 años que Hildegarda recibió una orden espiritual para que publicara sus visiones para así compartirlas con todo el mundo. Su obra más conocida, titulada Scribias, Conoce el Camino, es un registro de sus 26 visiones sobre el futuro que, al igual que muchos otros profetas, predicen la decadencia de la Iglesia y el ascenso del Anticristo. Está llegando el tiempo en que los príncipes y la gente renunciarán a la autoridad del Papa. Los distintos países preferirán sus propias reinas que las de la Iglesia. El imperio alemán será dividido. Los bienes de la Iglesia desaparecerán. Los sacerdotes serán perseguidos. Después del nacimiento del Anticristo, el hereje predicará sus falsas doctrinas. No dará resultado a los cristianos que tienen dudas acerca de su santa fe católica. Una de sus visiones más sorprendentes fue la de los efectos de un gran cometa. Según la profecía, antes de la llegada de un cometa, habrá hambre en muchos lugares de todo el mundo. Cuando comience a aparecer, este ejercerá una gran presión sobre la tierra, causando inundaciones y plagas. Después de la llegada del cometa, una gran nación será devastada por terremotos, tormentas, tsunamis, enfermedades, además de ser dividida física y parcialmente sumergida. Para algunos expertos, esta aterradora visión hace referencia a la llegada del planeta X, también conocido como Nibiru. Antes de que el cometa llegue, muchas naciones se verán envueltas en la miseria y el hambre. La gran nación, que está habitada por personas de diferentes tribus, acabará en el océano devastado por un terremoto, tormentas y maremotos. Será dividida y en gran parte sumergida. Esa nación también tendrá muchos infortunios en el mar y perderá sus colonias por la guerra entre Tigre y Hebreo. El cometa hará una tremenda presión en el planeta, causando reales inundaciones y muchas plagas en todos los países del mundo. Todas las ciudades de las costas tendrán miedo y muchas de ellas serán destruidas por un maremoto. Y la mayoría de los seres vivos morirán, e incluso los que escapen morirán por enfermedades horribles, porque nadie que esté en estas ciudades vivirá de acuerdo con las leyes de Dios. Después de la llegada del supuesto cometa, el mundo vivirá otro infierno, la llegada del Anticristo. El hijo de la perdición, el Anticristo, vendrá al final de los tiempos, justo antes de que el sol desaparezca del horizonte. El hijo de la perdición será una bestia muy malvada, que hará la muerte de los que se niegan a creer en él, y se asociará con reyes, sacerdotes y ricos. Él se ganará a las personas permitiéndoles hacer lo que quieran. El Anticristo nacerá de una mujer impía que desde su infancia tendrá conocimientos de las ciencias ocultas y las creencias del demonio. A la vista de estas cosas, muchos estarán aterrorizados y creerán en él, y algunos, conservando su fe primitiva, sin embargo, serán juzgados el favor y obligados a cerrar el ojo interior de su alma. Estas son algunas de las visiones de Hildegarda de un futuro aterrador, lo que plantea muchas preguntas. ¿Las visiones de Hildegarda hacen referencia a la llegada del planeta X? ¿Las profecías hablan del proyecto Blue Beam? ¿La llegada del supuesto cometa causará grandes desastres en la Tierra? ¿O simplemente se trataba de su imaginación o de algún tipo de trastorno? Para muchas personas, las visiones psíquicas de Hildegarda hacen referencia a un futuro próximo, donde las naciones de todo el mundo se verán sucumbidas en un horror más allá de lo imaginable. Ahora la gran pregunta es, ¿cuándo? Con información de Josep Anguiano para Supermanzana 21, Larisa Bazáñez.
su época fue algo fuera de serie y obviamente la única explicación que dieron, incluso ella mandó a los 8 años de edad una carta al Papa Emilio III explicando lo que era, lo que le pasaba y cómo lo veía, ¿no? Las experiencias lumínicas, y que no lo veía con los ojos, sino que lo veía con el alma, que lo entendía y lo recordaba. Entonces el Papa Eugenio III, viendo la conveniencia de que podía sacar algún tipo de provecho, de utilidad, de acuerdo a las profecías que eran verdaderas de esta mujer, pues le dijo que lo tomara como un don, que lo tomara como una gracia del Señor para que ella pudiera desarrollarse y crecer. Empezó a los 3 años con su primera visión, a los 5 años la metieron a un monasterio, en una parte especial donde había mujeres, porque en esa época las mujeres no tenían nada que estar haciendo en un monasterio. A los 15 ya empezó a escribir sus libros, y a los 40 ya era conocida por toda la nobleza de todo el mundo, y era consultada por los 3 papas que habían pasado por la época donde ella estaba. Oye, ¿y se pueden comprar libros de ella? Sí. En internet también Sí, puede en ser. internet hay información de ella sobre herbolaria, porque ella decía que todos los animales y todas las plantas tenían un poder curativo sanador, pero que no los podían ver si no era permitido por el ser divino, o en el caso de la creencia de ella que era cristiana, ¿no? Entonces te daba remedios, como hablaba mucho del hinojo, que el hinojo era una planta preventiva que curaba tantas enfermedades del corazón, que evitaba tantas cosas, como de repente te salía otra receta que, como dormir con zapatos de tejón o una cobija de tejón, te quitaba todo lo que eran las varices o la hipertensión. Era una savia, ¿no? Incluso ahora en España, hace unos pocos años, de los anuncios estos de televisión de la piedrita del poder y todo, decían desde tiempos de la Edad Media salí y hablaban de ella, ¿no? Y vendían un cataloguito de piedritas para la buena suerte, porque ella pensaba también que los minerales eran necesarios para la vida. Hablaba como lo que nos hablan ahora de comer frutas y verduras, pero también hablaba de cosas muchísimas más profundas, como era la música, como era el arte y como eran sus profecías, que algunas de ellas ya se cumplieron. Y profecías importantes como la del planeta X, que ahorita ha recobrado como mucha inquietud también. Y es que fíjate que también en el análisis, así como que a lo lejos, se le dio mucha fuerza a Rasputín, con muchas de sus visiones. Por supuesto a Nostradamus. Un par adicional, pero todos siendo hombres. Sí, está Lourdes también, las profecías de Lourdes, que muy fuertes, que son también de Fátima, que esas influyeron también en el comportamiento de los papas. ¿Por qué? Porque en esas profecías se mandaba a hacer a los papas ciertas ceremonias en las plazas de Rusia para unificar, para unir almas, para hacer movimientos a nivel de energía o magia, que no los hizo ningún papa hasta Juan Pablo II, que él era un mago en todo el aspecto que encierra la palabra, ¿no? Sí. Y ella también era una gran bruja, que por suerte estaba dentro de la iglesia, por lo cual no la quemaron, ni la charrascaron, ni la... Gracias a eso. Desaparecieron, sí. Gracias a Y que gracias de que no había una explicación lógica, sino solamente divina, de sus dones o de sus cualidades. ¡Qué locura! Oye, no, es que Investiguen un poco de esta mujer. Incluso ahí se meten a YouTube y hay algunos que son muy ciertos o muy fidedignos, que tienen bibliografías, que tienen incluso algunos párrafos escritos por ella, donde te habla de herbolaria. Para mí es el aspecto donde ella es más mágica, ¿no? Donde habla de la herbolaria y habla de los animales y habla de las 4 alimentos que matan, de los alimentos salvadores, de los preventivos, porque incluso para la gripe ella habla de lo que se tiene que hacer durante el verano y el otoño. ¿Para qué? Para cuando lleguen las épocas de invierno, la gripe no te ataque, ¿no? Como me hubieran dicho hace una semana. Y cosas maravillosas y cosas súper simples que ahora están comprobadísimas a nivel científico, que funcionan. Que hoy en día sí pueden comprobar, ¿no? Y tan mística y tan profunda que era la mujer, que yo la puedo considerar con el Jodorowsky de ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no hablaba solamente del cuerpo físico, ella hablaba de que el alma se enfermaba, y por esa causa o esa razón el cuerpo se manifestaba enfermándose, y así creando una oportunidad de mejorar al ser. ¿Por qué? Porque la enfermedad no era un castigo,
sino la enfermedad era un aprendizaje o una oportunidad para poder cambiar, para poder evolucionar y para poder mejorar. Y ella decía que las enfermedades no tenían que existir, las enfermedades se podían prevenir de acuerdo a lo que comiéramos, también a lo que pensáramos y al grado de fe que tuviéramos, porque esas tres cosas eran muy necesarias, porque hablaba de seres tridimensionales y también hablaba de terapias, de psicoterapias y de cosas que no las podía haber sacado de ningún lado. Muy avanzadas para ese siglo, y aparte era mujer, una sacerdotisa. Y aparte la música que hizo también es música espectacular. Hizo una obra de arte donde ella reflejaba el inicio del hombre, muy parecida a la de Da Vinci, pero con algunos siglos de diferencia también. Qué grueso. Sí. Qué impresión, qué impresión. La verdad que está padrísimo. Vos, Gerardo, muchas gracias. Oye, ¿y de qué murió? De vieja, murió a los 84 años de vieja, aunque toda su vida se le atribuían que ella padecía mucha debilidad y muchas enfermedades y había pasado por muchos lapsos. ¿Por qué? También por el dolor y por el desgaste físico que ella tenía y por las pruebas que tenía que recibir para recalcar lo que ella misma estaba prediciendo, según sus relatos. Wow. De todos modos, 80 años. Sí, y para la época, pues sí, sí fue muy longeva. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Increíble, súper interesante. Súper interesante. ¿A dónde vamos, Ingrid? Nos vamos a un corte, si les parece, nosotros regresamos a